Hay sombras tan profundas que ni la luz más brillante puede atravesarlas. Existen corazones tan cerrados que ni siquiera la misericordia más infinita logra penetrar. La historia está llena de relatos donde la esperanza parecía inquebrantable. Sin embargo, algunas almas se perdieron en un abismo del cual ningún rescate fue posible. ¿Qué hace que ciertos caminos sean irrevocables? ¿Por qué hay grupos de personas a quienes Dios no puede salvar? Esta pregunta, tan inquietante como definitiva, ha desafiado a creyentes y escépticos por igual durante siglos. No se trata solo de castigos o condenas, es un misterio envuelto en decisiones humanas y límites divinos que pocos se atreven a explorar. Pocos están dispuestos a oír esta verdad sin resistirse, porque tocarla implica confrontar aquello que deseamos evitar, nuestras propias barreras internas y las consecuencias irreversibles de nuestras acciones. Detrás de cada grupo señalado hay una realidad intensa y compleja. No son simples etiquetas, sino estados del alma, donde el rechazo a la salvación es tan absoluto que anula cualquier intervención celestial. Conocer quiénes forman parte de estos 7 grupos no es para juzgar ni para condenar con ligereza. Es para entender los extremos donde termina el alcance del amor divino, cuando choca con el libre albedrío humano llevado al límite. En este recorrido descubrirás historias ocultas, bajo capas de silencio, patrones humanos repetidos en diferentes épocas y contextos, todos convergiendo hacia esa línea roja invisible pero real, aquella detrás de la cual ya no cabe redención. No todos pueden ser salvados, porque algunos rechazan tanto la gracia que terminan confinándose ellos mismos fuera del abrazo eterno. Es un fenómeno doloroso, pero necesario reconocerlo para valorar aún más el milagro cotidiano del perdón accesible para quienes realmente lo buscan. Este conocimiento no pretende sembrar miedo ni desesperanza, al contrario, busca despertar conciencia sobre lo frágil y precioso que es mantener viva esa puerta abierta hacia la reconciliación espiritual, mientras haya tiempo para cruzarla. A medida que avanzamos entre estas verdades incómodas, pero imprescindibles, surge una pregunta inevitable. ¿Dónde te encuentras tú dentro de este espectro? Porque comprender quiénes son esas 7 categorías exclusivas revela también cómo evitar caer en ellas, cómo abrirse sinceramente al cambio antes de llegar a ese punto sin retorno. Aquí ya una enseñanza poderosa escondida tras cada nombre prohibido por su propia condición limitante. El poder transformador radica siempre en aceptar ayuda cuando llega antes del cierre definitivo. Relato oscuro acerca del límite último entre salvación y condena nos invita a mirar con valentía nuestras propias elecciones espirituales. Pues aunque Dios ofrece su mano infinitamente extendida hacia nosotros, hay momentos en los cuales decidir no tomarla significa sellar un destino irrevocable. Es cierto que Dios extiende su mano con amor infinito, pero hay quienes cierran sus dedos con tal fuerza que esa ayuda se vuelve imposible de ofrecer. Por ejemplo, aquellos que rechazan deliberadamente la gracia, personas que han sentido el llamado una y otra vez, pero deciden voltear la espalda al perdón, convencidos de que pueden manejar todo por sí mismos. Recuerdo la historia de un hombre en una pequeña comunidad, quien tras perderlo todo por sus decisiones erradas, se negó a aceptar ayuda espiritual. Su orgullo fue más fuerte que cualquier ofrecimiento divino. Otro caso son quienes niegan la existencia misma de Dios, no porque no hayan buscado respuestas, sino porque eligen vivir bajo la sombra del escepticismo absoluto. Esto crea un muro infranqueable, donde ni siquiera las palabras más sinceras encuentran camino hacia su corazón. Es como si se blindaran ante toda posibilidad de salvación. Además están aquellos consumidos por el odio profundo y rencores insuperables. Personas tan envenenadas por el resentimiento que su alma queda atrapada en ese ciclo destructivo. Aunque Dios esté dispuesto a perdonar, ellos no están dispuestos a soltar esas cargas pesadas.
En cada uno de estos ejemplos vemos cómo la libertad humana juega un papel crucial. La salvación depende tanto del ofrecimiento divino como nuestra respuesta consciente y decidida. Cuando esa respuesta es negativa o inexistente, entonces Dios respeta esa decisión, aunque duela admitirlo. Así comienza esta reflexión sobre los límites del amor divino frente a nuestras elecciones finales. Cuando alguien decide cerrar la puerta a Dios de manera consciente y persistente, el amor divino encuentra su límite. No porque le falte voluntad para salvar, sino porque respeta nuestra libertad más profunda. Considera el ejemplo de aquellos que han rechazado toda oportunidad de reconciliación, aferrándose a su orgullo o resentimiento hasta el final. En la historia, un hombre que renunció a perdonar después de una traición devastadora simboliza esta realidad. Aunque Dios extendía su mano repetidamente, él insistió en alejarse. Además, existen personas que confían únicamente en sus propias fuerzas o creencias, negando cualquier necesidad espiritual. Aquí también la intervención divina se ve limitada por esa autodependencia absoluta. Un dato interesante es cómo estudios sobre comportamiento humano revelan que quienes rechazan ayuda externa consistentemente tienen mayores dificultades para aceptar cambios profundos en su vida interior. Esto no significa abandono total, sino un respeto radical por las decisiones tomadas con plena conciencia. Así como un padre no puede forzar el amor de un hijo maduro que lo rechaza sin razón aparente. Por último, algunas almas optan por caminos autodestructivos y niegan cualquier ayuda espiritual o humana. Ese aislamiento absoluto impide al amor divino actuar plenamente. Este segundo grupo nos recuerda una verdad incómoda pero necesaria. El amor más grande también implica respetar el silencio del corazón cuando decide decir. Así continúa la reflexión sobre los límites del amor infinito frente a nuestras elecciones finales y personales. Cuando hablamos de límites en el amor divino, surge una verdad incómoda. Dios no puede salvar a quienes cierran la puerta con llave desde dentro, porque el amor auténtico respeta la libertad del ser humano. Si alguien decide alejarse, aunque duela, ese no debe ser escuchado y aceptado. Hay personas que por orgullo o rencor profundo rechazan cualquier ayuda espiritual, se aferran a su dolor como un escudo impenetrable. Por ejemplo, consideremos a aquellos que han sufrido traiciones y en lugar de sanar, se endurecen y culpan al mundo entero. Su negativa constante bloquea cualquier intento de redención. Otro caso común es el del adicto que niega tener un problema. Su rechazo a buscar ayuda es un muro infranqueable para la gracia divina. A pesar de las plegarias y esfuerzos externos, sin apertura interna, no hay salvación posible. Aquí radica una paradoja dolorosa. El amor más grande implica respetar también el silencio interior, cuando dice no. En ciertas historias reales, vemos cómo personas cercanas luchan por salvar a sus seres queridos, atrapados en esta negativa perpetua. Sin embargo, solo cuando ellos deciden dar ese paso hacia la luz, ocurre la verdadera transformación. Así, entender estos límites nos invita a reflexionar sobre nuestra propia libertad y responsabilidad espiritual. Aceptar que incluso lo infinito del amor tiene fronteras definidas por nuestra voluntad última. Esta realidad desafía pero también libera. Reconoce que cada alma debe elegir su camino para encontrar redención genuina. El amor infinito de Dios se enfrenta a un límite insoslayable, la voluntad humana. Hay quienes, aun conociendo la verdad y sintiendo el llamado, deciden cerrarse al cambio. Personas que prefieren aferrarse a sus errores y orgullo antes que aceptar la transformación. Un ejemplo claro es el del hombre que, tras años de daño y arrepentimiento fingido, finalmente confesó no querer ser salvo. Su alma estaba encadenada por su propia negación. Este rechazo voluntario crea una barrera infranqueable para cualquier rescate divino, porque Dios respeta profundamente nuestra libertad, incluso cuando duele verlo alejarse.
En la historia encontramos casos como el del rey Saúl, cuya obstinación llevó a su caída definitiva, pese a las múltiples oportunidades de redención ofrecidas por Dios. No se trata de castigo sino de consecuencia natural. Quien cierra puertas internas bloquea la llegada de luz y perdón genuinos. Esta realidad nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones impactan nuestro destino espiritual. No basta con esperar milagros externos si el alma permanece en resistencia constante. La verdadera salvación requiere entrega sincera y apertura al cambio profundo. Sin ello, ni siquiera el amor más inmenso puede penetrar esas murallas interiores construidas por egoísmo o miedo extremo. Así se revela una paradoja dolorosa pero necesaria. Solo cuando elegimos caminar hacia la verdad, podemos experimentar plenamente esa gracia infinita que siempre está dispuesta a abrazarnos, condiciones ni reservas. Hay quienes, a pesar de escuchar la verdad, eligen cerrarse por completo al cambio. Su orgullo se convierte en un muro infranqueable. Este grupo vive en una constante negación, rechazando no solo la palabra de Dios, sino también cualquier señal que pueda guiarlos hacia la redención. Por ejemplo, en muchas comunidades vemos personas que, aunque han experimentado momentos difíciles y señales claras para transformar sus vidas, insisten en vivir según sus propios criterios y deseos egoístas. Esta resistencia activa bloquea la gracia divina, porque Dios respeta el libre albedrío y no puede salvar a quien lo niega persistentemente. Un caso emblemático es el del fariseo descrito en las Escrituras, que se aferraba a las leyes externas sin permitir que su corazón se abriera al amor y perdón genuino. Su rigidez terminó alejándolo más de Dios que acercándolo. La paradoja es dolorosa pero necesaria. Solo cuando elegimos caminar hacia la verdad, podemos experimentar plenamente esa gracia infinita que siempre está dispuesta a abrazarnos, sin condiciones ni reservas. En cambio, quien decide mantenerse en la ceguera voluntaria renuncia a esa oportunidad única. Permanece atrapado en un ciclo donde ni siquiera reconoce su necesidad de salvación. Así como un terreno endurecido rechaza la semilla fértil, un corazón inflexible impide que florezca el milagro divino dentro suyo. Esta elección consciente transforma lo posible en imposible ante los ojos del Señor. Reconocer esta realidad nos invita a reflexionar sobre nuestra propia apertura interior y disposición real para recibir aquello que podría cambiarlo todo para bien. Cuando alguien se aferra a su orgullo de manera inquebrantable, se cierra una puerta que ni siquiera la misericordia divina puede abrir. El orgullo es más que una simple actitud, es un muro invisible que bloquea la entrada del cambio verdadero. Considera a aquellos que tras múltiples oportunidades para arrepentirse, insisten en creer que no necesitan ayuda alguna, su corazón permanece sellado. Un ejemplo claro lo encontramos en la historia del fariseo y el publicano, donde el primero confiaba tanto en su propia justicia que no podía ver su necesidad de salvación. Este tipo de personas viven en una burbuja egoísta, convencidas de su superioridad, negándose a aceptar consejos o críticas constructivas. En el día a día, esto se traduce en relaciones rotas y oportunidades perdidas, porque admitir error significaría bajar la guardia ante un mundo percibido como hostil o inferior. No obstante, Dios respeta esa decisión, no fuerza corazones cerrados ni impone cambios sin consentimiento genuino. La verdadera transformación comienza cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad y dejamos atrás esa máscara orgullosa para abrazar humildad sincera. Hasta entonces, cualquier intento será vano. Por eso es vital cuestionarnos si estamos dispuestos a soltar ese control rígido sobre nuestras vidas, o si preferimos seguir cautivos del propio ego. Solo con apertura real podemos experimentar el amor y la gracia divina plenamente renovadores. De lo contrario, aunque Dios pueda todo,
Hay quienes voluntariamente renuncian al regalo más grande, ser salvos por Él. Finalmente, hay quienes se aferran a una obstinación tan profunda que aunque Dios extienda su mano con misericordia infinita, simplemente no la aceptan. Hay personas que han experimentado momentos de claridad espiritual, han sentido el llamado en su corazón y sin embargo optan por cerrarse deliberadamente a la gracia. Un ejemplo claro es la historia del hijo pródigo. Antes de regresar, muchos en nuestra vida cotidiana viven atrapados en esa resistencia. También encontramos casos como los de aquellos líderes religiosos que manipulan la fe para beneficio propio y niegan sinceramente la posibilidad de salvación, fuera de sus dogmas rígidos. Esta actitud bloquea cualquier obra redentora divina porque excluyen el amor genuino que Dios ofrece sin condiciones. Además, existen individuos atrapados en un orgullo desmedido donde creen ser autosuficientes o moralmente superiores. Este ego impide reconocer la necesidad real de ayuda celestial. La ciencia social ha estudiado cómo algunas personas desarrollan mecanismos psicológicos para rechazar mensajes transformadores debido a traumas pasados o miedo al cambio radical. Tal rechazo actúa como un muro infranqueable ante cualquier intento divino. En definitiva, el poder ilimitado de Dios encuentra límites donde reside la libre voluntad humana. Él respeta cuando alguien decide rechazarlo activamente. Así pues, aunque pueda salvar a todos sin excepción, si quisiera forzar ese acto, jamás violará nuestra libertad, ni impondrá salvación alguna contra nuestra decisión consciente y persistente. Por eso, estas 7 categorías nos invitan a reflexionar sobre qué lugar ocupamos nosotros mismos dentro del plan divino y si realmente estamos abiertos al regalo más precioso, la vida eterna con Él. Por eso estas 7 categorías nos invitan a reflexionar sobre qué lugar ocupamos nosotros mismos dentro del plan divino y si realmente estamos abiertos al regalo más precioso, la vida eterna con Él. Cada grupo que hemos mencionado representa una postura, una decisión consciente o inconsciente que aleja del camino de salvación. Sin embargo, esa realidad no está escrita para condenarnos, sino para despertar en nosotros un sentido urgente de cambio y entrega. No se trata de señalar con el dedo ni de juzgar a otros, sino de mirar hacia adentro y reconocer dónde hemos puesto nuestros verdaderos tesoros. Porque cuando entendemos que Dios no puede salvar a quienes rechazan su amor, también comprendemos que la puerta siempre está abierta para quienes deciden acercarse humildemente. La invitación es clara. Abrir el corazón sin reservas, dejar atrás las excusas y abrazar la transformación profunda que solo Él puede ofrecer. Esto implica soltar el egoísmo, abandonar la mentira y aceptar la verdad liberadora. Nadie está excluido por naturaleza, pero sí por elección propia cuando se insiste en vivir lejos de esa luz divina. No importa cuán lejos creamos estar o cuántas veces hayamos fallado, siempre existe un camino de regreso marcado por arrepentimiento sincero y fe genuina. Así como cada uno de esos grupos refleja actitudes o estados espirituales peligrosos, nosotros podemos elegir hoy pertenecer a otro grupo, aquel formado por personas dispuestas a cambiar radicalmente su rumbo. Es ahí donde comienza la verdadera esperanza y donde Dios despliega su poder redentor sin límites. Por eso te invito ahora mismo a hacer una pausa interior profunda para identificar si alguna actitud mencionada resuena en tu vida, no con miedo o culpa paralizante, sino con valentía, para transformar lo necesario y abrirte al amor incondicional que todo lo sana. Recuerda que nadie está condenado desde antes, ni destinado al rechazo eterno, salvo quien decide alejarse voluntariamente del Salvador. Por eso cada día es una nueva oportunidad para acercarte más al propósito divino diseñado para ti. En ese encuentro íntimo, entre tú y Dios, reside el secreto definitivo. Él anhela salvarte
porque conoce tu valor infinito más allá de tus errores pasados. Este llamado no discrimina ni limita, sino que invita constantemente a renovar tu fe y confiar plenamente en su gracia inmensa. Que esta reflexión deje grabada en tu alma esa certeza liberadora, aunque existan grupos imposibles de rescatar, mientras persistan ciertas actitudes cerradas. Tú puedes romper esas cadenas internas, ahora mismo aceptando recibir su perdón perfecto. Así comenzarás un viaje transformador hacia una eternidad llena de paz indescriptible junto al Creador. Nunca subestimes el poder del cambio verdadero, motivado por esa misma misericordia divina, capaz de alcanzar hasta los corazones más endurecidos, porque finalmente solo quien abraza ese amor podrá decir con convicción absoluta: he sido salvado, y vivir plenamente bajo su bendición infinita, hoy y siempre.